Hola, continuamos junto a Muki Tenenbaum en esta exploración de su filosofía, de su teoría desilusionista, de su teoría misálgica, a través de esta serie de videos que estamos compartiendo con ustedes. Estamos ya a principios de noviembre del año 2020 y seguimos en estos videos un poquito más largos que los videos con los que empezamos el canal, analizando las noticias, analizando la actualidad a medida que ésta se desarrolla, no periodísticamente, obvio, sino desde un punto de vista justamente filosófico, más abstracto, más teórico. Nos detuvimos durante semanas en la desilusión ante el Estado Nacional que se vive en muchísimos territorios a partir de la gestión o de la incapacidad para gestionar la pandemia de COVID-19. Y ahora vamos a hablar un poquitito más en esta dirección, pero de los fenómenos que están ocurriendo ahora a nivel político en muchísimos lugares. Así que le vamos a pedir a Muki un refresh respecto de ciertas actitudes de los players de la ilusión estatal ahora, en noviembre 2020. Bueno, vamos a empezar con la noticia que es la que, digamos, la que guía esta historia, que es que Erdogan, el presidente, perdón, de Turquía, salió con declaraciones bastante fuertes contra Macron, diciéndole de que necesita un psiquiatra, que porque por su ataque contra el Islam. Les recuerdo a todos, hubo un maestro francés que fue decapitado por un inmigrante musulmán, islamista, porque él había mostrado caricaturas de Mahoma. A esto Macron salió y dijo que el Islam radical, que ponerlo en su lugar al Islam radical, que Francia no se va a rendir, y entonces apareció Erdogan y dijo que necesita un psiquiatra. Después lo vimos a Erdogan también, recordemos, hay en este momento una batalla, una guerra entre Azerbaiyán y Armenia, dos ex repúblicas soviéticas, una cristiana, la otra musulmana. Del lado de Azerbaiyán se puso Turquía, también una vez más, Erdogan haciendo amenazas hacia una Armenia, que además tiene una relación bastante accidentada con Turquía, que fue la que estuvo detrás del genocidio armenio de principios del siglo XX. Así que, y muchos otros lugares, Erdogan también gritando contra los chinos por lo que hacen con los uigures, metiéndose contra Grecia por las aguas del Mediterráneo, donde teóricamente hay petróleo, amenazando también a Israel por su acuerdo con los Emiratos Árabes, y seguro que me estoy olvidando de varias más, porque Erdogan se dedica al tema. ¿Qué está Acaba de haciendo? demandar a Wilders. Ah, cierto. Y acaba de demandar, tenés razón, a un político holandés, Wilders, porque Wilders dijo de que Erdogan, no me acuerdo qué cosa dijo de Erdogan, y entonces se lo demandó por calumnias e injurias. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, entonces esto es más de lo mismo, ¿no? Esto no es nuevo, no es que esto nunca se vio antes. No. Esto es importante ahora. ¿Por qué? Porque Turquía es el tercer país con más casos de COVID en todo el Medio Oriente, después de Irán e Irak, ¿sí? Dos países que están totalmente en una situación desastrosa con el COVID, y Turquía también. ¿Y qué está haciendo Erdogan? Erdogan está distrayendo. Ahora, yo lo recuerdo a todos los que, si no vieron nuestros videos en uno de los videos cortos que tenemos, hablamos de las estrategias que se usan contra el sufrimiento. Es decir, cuando uno para no sufrir tiene tres estrategias básicas, tres. Una es tratar de que no sufrir, de no llegar a la situación de sufrimiento. La segunda es paliarlo. Y la tercera es distraerse. Es decir, mirar para hacer otra cosa. Y esa distracción puede ser idealmente algo que no duela, que no sea un sufrimiento, pero muchas veces no hay eso, desgraciadamente no lo hay,
Y entonces uno elige un sufrimiento a cambio de otro. Un ejemplo muy bueno es los jóvenes. Sabemos que hay todo un grupo de adolescentes que se cortan, se llama cutting, que se cortan, y uno se pregunta por qué se cortan. ¿Cuál es el motivo que se cortan? Por supuesto, dicen porque se odian. Hay toda clase de teorías psicológicas complicadas que no tienen ningún sentido. Se cortan porque cuando se cortan les duele acá y no les duele acá. Es decir, el sufrimiento que están ellos pasando en alguna crisis que tiene que ver con la adolescencia es tan duro que ellos prefieren sentir otro dolor para dejar de sentir este. Es la matriz del sacrificio, es decir, yo sacrifico algo para más chico para tener algo más grande. Está en el ajedrez, es decir, en el ajedrez uno cambia una pieza, se deja comer una pieza para tener una ganancia en el tablero, estar mejor posicionado para ganar el partido, y eso se llama sacrificio. A veces sacrifica un peón, a veces un alfil, a veces una torre, incluso una reina, dependiendo de lo necesario. Para los que entienden ajedrez y para los que no, se entendió lo que dije, ¿sí? Entonces, esta distracción, este sistema de distracción, existe a nivel personal, ¿sí? Lo hacemos todos los días personalmente. Estamos muy deprimidos y bueno, vamos a ver una película. Y a veces nos sirve, es decir, claramente la distracción tiene que ser, cuanto mayor el sufrimiento, más fuerte tiene que ser lo que lo va a distraer. E incluso existe la distracción del aburrimiento, ¿no? Uno se está aburriendo, yo lo conté, hay un video sobre aburrimiento, en donde cuando yo era joven y me aburría, Florencio se ríe porque él hacía lo mismo, y yo me agarraba la batería de 9 volts que tenía los dos voltajes de los dos lados y me la ponía en el labio para que me den por lo menos no aburrirse. Es decir, uno sacrifica, se distrae, ¿sí? ¿Y qué está haciendo Erdogan? Erdogan está distrayendo, está haciendo lo que hace cualquier mago, ¿sí? Los americanos dicen, now you see it, now you don't. Ahora lo ves, ahora no lo ves. ¿Sí? Y la distracción logra hacer cosas, mientras vos estás mirando una cosa pasa la otra. En este caso la distracción está porque el COVID tiene tanto peso, es tan 360. Este es un sufrimiento muy especial. Porque COVID es un sufrimiento de 360 grados. Afuera ves COVID, es decir, ves la economía siendo limitada. En muchos lugares no se puede ir a un restaurante, toda Europa no se puede ir a un restaurante, no se puede tomar un café, no se puede ver amigos, no te puedes reunir más de 6 personas. Ya se habla de que no vas a poder festejar las Navidades. En Israel no se pudieron festejar las fiestas judías, los musulmanes tampoco pudieron festejar las suyas, y es toda una situación. Y entonces las distracciones son más difíciles, ¿sí? Es mucho más difícil porque a donde vos mirás hay corona, hay COVID, ¿sí? Entonces estamos sufriendo. Pero hay algo más que pasa con la distracción de Erdogan, y es esta. Hasta el COVID, yo lo dije en uno de los videos de las semanales, hasta el COVID nosotros teníamos un porcentaje de la gente que eran protagonistas y todos los demás éramos espectadores, ¿sí? Vos mirabas la política desde afuera, vos mirabas las cosas desde afuera, había un terremoto desde afuera, a menos que te toque a vos, en general la gran mayoría de la sociedad del mundo miraba desde afuera. Ahora somos todos protagonistas, somos todos actores. Y lo que hace Erdogan hacia el pueblo turco es convertirlo no en actores, sino de vuelta volver a ser público, por supuesto utilizando la épica de la ilusión, ¿no, Florencio? La épica de la ilusión de la gran Turquía, porque nosotros y nuestros derechos y nuestros hermanos musulmanes y nuestros hermanos turcos en todos lados, y no vamos a permitir, y todos con honor, utilizando la épica, todo esto ayuda a distraer mucho, ¿sí? Pero cuando se van terminando, uno tiene que seguir con el otro para seguir distrayendo. Y esto no solo lo hace Erdogan. Macron también aprovechó esto. Macron le cayó esto, y Macron el otro día, cuando fue el asesinato de tres mujeres decapitadas, también ellas en una iglesia en Niza, dio un discurso, y dio un discurso muy especial, la gente no lo notó, habló solo sobre el tema del Islam, y solo sobre el tema de la muerte de ellos, y no mencionó corona. En general, cuando pasan estas cosas, los tipos, si estás en medio de una crisis, decís, bueno, en medio de esta crisis económica pasa esto también, pero esto es más importante, diría. Pero Macron ni lo menciona, porque sabe que en cuanto lo menciona, se terminó el efecto de distracción.
¿sí? Distraer es no pensar en ese tema, sacar a la gente del corona y que están, porque recuerdo que en Francia están todos encerrados en sus casas. Y no solamente encerrados en sus casas, cuando salen de la casa tienen que firmar un papel, cada uno, diciendo fui a pasear al perro. Y tiene que firmarlo con el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, horario de salida y horario de llegada. Y tiene que andar con eso en el bolsillo, que puede ser también en el teléfono, y si lo para un policía, se lo tiene que tener. No lo tiene, multa de 150 euros la primera vez, 500 euros, etc. Es decir, están viviendo así. Y entonces, miren, el otro la está pasando peor, ¿no? Es decir, podemos otra cosa. Por otro lado, hay distracciones, Florencio, como las del lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos. ¿Sí? Hay elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre y todo el tema de la elección da una distracción, pero no planificada. Esto no es Erdogan distrayendo, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Florencio? Claro, lo primero que te iba a preguntar, que me parece interesante, es, obviamente, es distinta desde el punto de vista de la fuente. Una distracción que es casi claramente una puesta en escena, que es casi un montaje para distraer, de otras que ya estaban allí y claro, son aprovechables como distracción, pero me parece que además de esa diferencia que vos hacés desde el punto de vista del emisor de la distracción, tiene que haber algo del lado de los receptores. Yo no lo quiero decir así, pero tenemos ganas de que algo nos distraiga. Hay una predisposición favorable a prestarle atención a cosas que no sean la pandemia, de la cual en algún sentido estamos hartos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte por la parte del distraído, no por la parte del distractor en esta ecuación. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos enganchamos con estas noticias que, si uno lo piensa objetivamente, son irrelevantes? En mi vida de confinamientos y recesiones sudamericanas, que haya o no haya 1 o 2 homicidios en el sur de Francia, no debería absorber toda la atención que absorbe, pero algo hay en mí que apunta en esa dirección, ¿no? Claro, a ver, por supuesto que nosotros somos participantes, ¿cómo se diría? Intencionales, con ganas, ¿sí? Che, ¿querés venir a ver algo? Me distraen de esto. Pero la distracción tiene que ser, acordate, el truco de la distracción es que vos no tenés que dar cuenta que te estás Claro. distrayendo. Si vos te diste cuenta que te estás distrayendo, no funciona. Entonces vos tenés que hacer lo que el ser humano hace mejor de todo, es ignorar. Ignorás activamente. Te haces el boludo, como dicen en la Argentina. Hablando de la Argentina, yo estaba mirando el otro día los diarios argentinos, no sé, que alguien tomó una tierra en algún lugar y que todos empezaron, y yo lo vi en Facebook, y estaban todos discutiendo el tema, y lo habían logrado, es decir, se logró distraer del COVID. El mismo Bolsonaro, que tiene en Brasil, que tiene una cantidad grande de corona, distrajo a todo el mundo con lo de Francia, diciendo que esto es cristofobia. Y creó lo que tiene que crear es épica e identificación. Yo me tengo que identificar como cristiano que nos están atacando. Nos están atacando. ¿Sí? Pero claro, lo mismo podría ser con la libertad, con los derechos, pero eso no está funcionando. Tiene que ser algo más. Y esto es inflacionario, esta historia. Es decir, cuanto más problemas con COVID. Pero mira, aún la vacuna misma, yo lo he dicho acá, es una distracción. Toda la historia de la vacuna, que cada 5 segundos ya está, ya apareció, ya revisamos y tiene muy buenos resultados el antígeno, y la gente no entiende nada, pero parece que tengo buenas noticias, y aparece un tipo en la televisión y dice, miren, che, hay muy buenas noticias hoy, si bien pasan otras cosas, y entonces tratan de distraer de adentro, ¿sí? Es una distracción adentro, pero esta es una distracción de afuera, esta es mirar para otro lado. Pero yo te recuerdo que lo que toda la gente quiere hacer es sonambulear, y la dificultad que el COVID no nos deja sonambulear. Este no es un problema menor que no se puede sonambulear, Florencio. Entonces, como ya no estamos sonambuleando, nos distraen hacia un lugar
en donde ya no somos parte de la historia, ya estamos mirando de afuera, y ya eso es un descanso. Bueno, le pasa a otro, menos mal que están cortando cabezas en Niza y no en Barcelona, porque acá en Barcelona la cabeza la tenemos bien agarrada, no sé qué se le ocurra a cada uno, o gente que está pasando, a ver, una de las formas de distracción más eminentes es el tema del cambio climático. El cambio climático es el gran sistema de distracción mundial en donde tenemos que ocuparnos de algo que va a pasar dentro de 30 o 50 años, y de esa forma nos distrayeron, nos distrajeron, mira cómo dije, distrayeron, del entusiasmo. En la historia del cambio climático, por distraído, me distraje, claro. Entonces, yo soy un tipo bastante distraído, así que... Entonces, en la historia del cambio climático, claro, cuando vos era solo para distraer andaba bárbaro, pero cuando empezaron a pedirle cosas a la gente, lleve, ponga, saca, recicle, no recicle, entonces tenía que acercarlo, ¿no? Y ahora ya en Australia hay incendios y es el cambio climático otra que se está usando, ¿sí? Los incendios en Australia son cambio climático. No está funcionando, como tampoco está funcionando que se varó una ballena, no sé, en Nueva Zelanda alguien hablaba de una ballena, tampoco nos sirvió. Tiene que ser algo grande, tiene que haber decapitado a alguien, tiene que haber una amenaza en ciernes que sea mayor que lo que estamos pasando ahora nosotros. ¿Qué opinas? Parece que hay algo especial dentro de lo que describís, que es que en el funcionamiento habitual, perdón, en el funcionamiento habitual, cada uno de nosotros tiene su algia, cada uno de nosotros tiene su sufrimiento, que puede ser muy particular, y aparecen ofertas para distraerse que son más generales. En este caso hay algo extraño, que es que el sufrimiento de base, el sufrimiento del cual tenemos que distraernos, es básicamente el mismo para todos. En las situaciones que vos describís, yo recuerdo pudiendo sacar la mente de un problema personal, de un problema financiero, de un problema doméstico, pensando en el blanqueamiento de los arrecifes de coral. Pero era un problema mío, mis vecinos no necesitaban huir de ese problema. Parece que en lo que describís, tal vez por primera vez en mucho tiempo, hay un problema que es común, hay una fuente de sufrimiento de la que más o menos todos por igual tenemos que distraernos. Y bueno, la carrera es más urgente y es más compleja. Cómo atraer la atención de todos. Cómo distraer la atención, ¿no? No cómo atraer. Bueno, sí, el tema es, como vos decís, de todo. Bueno, Erdogan no se lo hace a todos. Yo te aseguro que mucha gente no interesa mucho lo que diga Erdogan. Es más, tampoco que haya tres. Lo que pasa que, por ejemplo, mira, en el caso de la decapitación, es, desde el punto de vista visual, muy impresionante. ¿Sí? Es espectacular. Es David y Goliat, ¿sí? Cuando David, en la historia de David de la Biblia, que le tira la piedra, le saca y la agarra, que le corta la cabeza a Goliat, y hay muchas dibujos, ¿sí? de David teniendo la cabeza de Goliat por los pelos, ¿no? Esa cosa que hacía Isis. Isis era un gran distractor. Isis solucionaba, mucha gente dejó de sufrir cosas porque estaba Isis, y entonces era mucho más grande. La verdad es que Isis, a una persona en Buenos Aires, en México City, en Barcelona o en Hong Kong, era irrelevante. Sí, y es más, aún en los grandes atentados, no sé, mataban 30 personas, 40 personas, 50 personas. Estamos hablando de, y acá tenés los números todos los días, con los muertos. Y quiero agregar algo más. Vos fíjate que las distracciones empezaron a ser cada vez más fuertes en el mes de octubre, ¿sí? Mi predicción es que vamos a tener distracciones muy fuertes en noviembre y en diciembre también. ¿Por qué? Porque la situación de COVID se agravó mucho en Europa. Entonces, para ellos va a tener que tener una distracción. Se van a distraer. Por supuesto no estoy diciendo que la gente va a salir a la guerra por eso, ¿sí? No estoy diciendo para eso. Pero ojo, que recuerdo a todo el mundo que la ilusión estatal está muy, muy asediada. ¿Sí? Comento lo de la semana pasada. Está asediada porque fracasó en el tema del COVID. La segunda ola, o la que ellos llaman la segunda ola, está en su
pleno apogeo, dicen que esto va a ser todo el invierno y las cosas están muy terribles y la ilusión estatal tiene que demostrar su utilidad. Y entonces dice, no, vos me necesitas a mí para yo evitar de que corten cabezas en Niza, ¿sí? O pongan bombas en no sé dónde, en Ámsterdam, o lo que vaya a ir pasando con el tema del Islam. El tema de la distracción es algo que nos espera meses muy distractivos, o intentos de distracción. También es cierto que la otra opción es mirarse al espejo todo el tiempo, que es lo que estamos haciendo. Es bastante inaguantable mirarse al espejo todo el tiempo y verse envejecer, ¿no? No hablo realmente, ¿no? Pero, ¿qué opinás? Sí, me parece interesante terminar con una predicción, pues veremos, pero parece probable esto que describís como una escalada, ¿no? Como una tendencia inflacionaria entre los problemas y los sufrimientos y lo que sea que haya que hacer para distraernos de ello. Pero vamos a ver, vienen meses interesantes para el análisis. Vienen meses, sí, bueno, por suerte nunca faltan meses interesantes para el análisis, pero Corona y COVID son lo que se llama en inglés game changers, que cambian el juego, sí. Muy bien, gracias, seguiremos. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.